Oh, cuánto amo tu ley, pienso en ella todo el día. Me haces más sabio que mis enemigos, porque es mi constante gota. Sí, tengo más entendimiento que mis maestros, porque siempre medito en tus normas. Soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. He rehusado seguir la senda del mal, porque permaneceré obediente a tu palabra. No, no me he apartado de tus leyes, porque tú me has enseñado bien. Qué dulces son tus palabras a mi paladar, son más dulces que la miel. Por tus mandamientos tengo entendimiento, por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Lo prometí una vez y lo prometeré otra vez, que obedeceré tus maravillosas leyes. Salmo 119, versículos 97 al 106. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto de adoración. Es un gozo y un privilegio poder contar contigo en esta transmisión. Queremos animarte a que puedas compartir esta publicación y etiquetar a las personas que aún no se han unido. Oremos al Señor para iniciar nuestro servicio. Te damos gracias, amado Dios, por dejarnos este día, domingo, día tuyo, poder juntarnos de manera virtual para adorarte y para poder meditar en tu bendita palabra. Bendice este servicio y úsalo para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es
Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de adoración. El día de hoy quiero compartir este mensaje que he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que sabe diferenciar entre el verdadero profeta y el falso profeta. El propósito del tema es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a saber diferenciar entre un verdadero profeta y un falso profeta, considerando que estos falsos predicadores y maestros que tratan de desviar a muchos del camino de la verdad con graves consecuencias. Hermanos amados, habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe diferenciar entre un verdadero profeta y un falso profeta. En medio de la apostasía de nuestros días, esto de las falsas doctrinas y herejías no es nada nuevo. Ya nos había advertido el apóstol Pablo en su discurso de despedida de los ancianos en Mileto. Dijo en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Note, mi amado hermano, que en el pasaje leído, el apóstol Pablo nos dejó una nota que debía entristecer a los líderes de la iglesia de Éfeso, que la recibieron, por supuesto. Así pues, Pablo les comunicaba que sabía con toda certeza que cuando él saliera, personas a las que tildó de lobos feroces o rapaces, según otras traducciones, no perdonarían al rebaño. Les advirtió además que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es evidente que la iglesia de Cristo estuvo bajo grandes ataques y presiones que lograrían desviar a muchos del camino de la verdad con graves consecuencias. Por ello, el mismo apóstol Pablo nos dejó esta advertencia para que tengamos cuidado de los falsos profetas que se han introducido a la iglesia de hoy, tratando de engañar y desviar a algunos del verdadero camino del Señor. El fenómeno de la apostasía no es nada nuevo, sino que la iglesia lo padeció desde sus inicios, y sobre ello Cristo nos advirtió de diferentes maneras. De hecho, hasta en la parábola, y la recibieron con gozo, pero que llegada la aflicción por causa de la misma palabra, muchos de ellos caerían. En eso consiste la apostasía, en dejar el camino de la verdad para seguir el camino de la mentira, del error, de la conveniencia, de la comodidad, en fin, el camino de este mundo. El apóstol Pablo nos habló de colaboradores cercanos que lo abandonaron. Dice 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescentes pues a Galacia y Tito a Dalmacia. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta. El apóstol Juan también
nos habló de personas que estuvieron con ellos y salieron de ellos, y al salir pusieron en evidencia que nunca fueron de ellos. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cada vez que se produce estas salidas nos sorprende, pero en cierta medida no debería ser así, porque fuimos advertidos. Sin embargo, la advertencia no hace que nos duela menos, y de ahí nuestra sorpresa. Recuerde que hoy también los falsos profetas están enseñando doctrinas falsas y herejías. Algunos o muchos piensan que quizás hemos comenzado a ver las primeras señales de un gran movimiento apóstata que en cierta medida está en los 5 continentes. Una gran parte de los líderes de la Iglesia de Dios perdieron el rumbo y con muchas de las congregaciones del Señor se están filtrando como lobos vestidos de ovejas que en algunos casos incluso ocupan los púlpitos. La iglesia fundada por Cristo no puede permanecer indiferente ante esta realidad. Y si queremos identificar a estos falsos maestros, quizás debemos comenzar preguntándonos, ¿cómo reconocer a un verdadero maestro? Partiendo de la necesidad del pueblo de Dios, es aprender a diferenciar a los verdaderos maestros de los falsos. Una de las características de la iglesia de Éfeso fue su habilidad para desenmascarar a aquellos que se hicieron pasar por apóstoles, y el Señor Jesucristo aplaude su conducta. En el libro de Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Note, mi amado hermano, son palabras textuales del Señor Jesucristo. El Señor estaba pasando revista a sus iglesias en Asia Menor, y al inspeccionar a la iglesia de Éfeso, quiso reconocer su buen trabajo en ciertas áreas antes de llamarle la atención por aquellas que habían descuidado. Es de notar que los líderes de la iglesia de Éfeso supieron identificar muy bien a los falsos maestros, y por ello Cristo le expresa su aprobación. También Pablo tuvo que luchar contra esa corriente, y por eso creo que es pertinente ver de qué manera ministró este gran hombre de Dios esas circunstancias adversas. Por ello quiero tratar el tema que hemos titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que sabe diferenciar entre el maestro verdadero y el falso. En Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarle públicamente y por las casas. En primer lugar, usted tiene que saber diferenciar entre el verdadero maestro del falso. Tenemos que saber esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características del verdadero maestro? En Hechos 20 sale a relucir el trabajo titánico y sincero de este hombre llamado el apóstol Pablo, a quien Dios interceptó un día en el camino
a la ciudad de Damasco. Tomaremos el encuentro de Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso y revisaremos su forma ejemplar de ministrar. ¿Cómo? Primeramente dando a conocer que Pablo poseía un corazón pastoral. Escuche bien, mi hermano. Pablo poseía un corazón pastoral. Algo sobre lo que enfatizamos en nuestra iglesia es que antes de hacer, tenemos que ser. Y es un principio que podemos ver a lo largo de la historia bíblica. Dios trabajó en Moisés unos 40 años en el desierto antes de enviarlo a una misión. Y también trabajó en Pablo entre 7 a 10 años antes de enviarlo a su primer viaje misionero. Mis amados hermanos, se necesita tiempo para formar el corazón de un hombre. Podemos formar una celebridad de la noche a la mañana, pero no un verdadero siervo de Dios. Dice Hechos 20:18, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Pablo comienza diciendo, vosotros bien sabéis, es como si dijera, lo que voy a decir no es fruto de mi invención, sino que dejé en evidencia de lo que hice y en este momento solo estoy refrescándole la memoria. Cuando le serví, lo hice con toda humildad. Pablo les dice esto a los hermanos de Éfeso y a la iglesia de hoy, para que imitemos su estilo de servicio para agradar al Señor. Uno de los distintivos del verdadero pastor de ovejas es que nunca hace alarde de sus atributos, lo cual marca una gran diferencia con los supuestos apóstoles y profetas de hoy, que se exaltan a sí mismos por encima de los demás. Y además el verdadero pastor ama a sus ovejas y las ama hasta el punto que se duele por ellas. Se duele cuando se dejan engañar por las falsas enseñanzas, cuando andan en pecado, cuando no cumplen sus responsabilidades ante Dios. Y también se duelen cuando, habiéndolas amado, sus ovejas les acusan falsamente. Por eso Pablo dice que sirvió entre ellos con humildad y con lágrimas. Las lágrimas fueron las evidencias de cómo se dolía por ellas. Pablo tenía un compromiso con la verdad. Escuche bien, mi hermano. Pablo tenía un compromiso con la verdad. Dice en Hechos 20:20, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente, y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo concentraba sus enseñanzas en todo aquello que pudiera serles útil para su crecimiento espiritual. No hablaba de nada para sentirse aprobado por ellos. Lo que le interesaba, o lo que le interesa al verdadero pastor de ovejas, es la aprobación de Jesús y la salud espiritual de sus ovejas. La prédica de Pablo estaba comprometida con la verdad. Ponía todo su énfasis en la necesidad del arrepentimiento para con Dios, todo lo cual habla de cuán centrada estaban sus enseñanzas alrededor de la cruz de Cristo. Una de las características del buen pastor es la tenacidad y la intensidad de su trabajo en beneficio de las ovejas. De ahí que Pablo dijera, no rehusé declarar a vosotros nada que no fuera útil. Incluso si lo declarado hubiese resultado en un rechazo hacia su persona, él no dejó de predicar las verdades esenciales de la fe. El verdadero siervo de Dios
no busca la aprobación en este mundo, sino de aquel que nos redimió para su propio honor y gloria. El pasaje nos habla de que Pablo iba de casa en casa, y esto nos explica cómo logró relacionarse con el pueblo de persona a persona. Pero además, en las casas en que era necesario, les hablaba también en público. Dio testimonio a los judíos que eran sus paisanos, pero también a los griegos, a los cuales llegó a amar tanto como a su gente. Un verdadero pastor no hace excepción de personas, ama a todos por igual. Hermano, escuche bien, ama a todos por igual y no hace acepción de personas. Yo quisiera que usted se pregunte, o preguntémonos, Iglesia del Señor, ¿usted ama a todas las personas por igual? ¿O todavía hacemos algún distingo entre uno y el otro? Pablo estaba dispuesto a sufrirlo todo por causa del Evangelio. Dice Hechos 20:22, ahora he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me dé testimonio en cada ciudad, diciendo que me espera cadenas y aflicciones, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Cuando Dios le ordenó a Pablo ir a Jerusalén, no le prometió nada que lo animara o lo motivara, solo cadenas y aflicciones. Pero no se quejó, no cuestionó y no se airó. No dijo tengo que seguir orando. No pidió que se le diera mayores revelaciones para saber si valía la pena el sacrificio, sino que obedeció. Un verdadero maestro está más interesado en obedecer a su Señor que en su comodidad o seguridad. Un verdadero maestro sabe que uno de los distintivos del hombre que quiere servir a Dios es que reconoce que el ministerio viene como un paquete en el que habrá críticas, rechazos, desilusiones, falsas acusaciones, malas interpretaciones y hasta rechazos, pero nada de eso detiene al verdadero maestro de la palabra realmente. ¿Por qué, hermano? La respuesta aparece en el versículo 24. Pablo dice, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esto explica por qué muchos creyentes no quieren sacrificarse en áreas de la verdad, independientemente de que sean casados o solteros. La razón por la que muchos esposos no quieren detener sus avances profesional y sacrificarse por la causa de Cristo es porque aún consideran sus vidas como muy valiosas. La razón por la que muchas mujeres no quieren someterse a sus maridos obedeciendo al mandato de Cristo es porque aún consideran su libertad como muy valiosa. La razón por la que muchos esposos aún no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia es porque aún consideran sus vidas como muy valiosas. Este apego o adicción del ser humano a las cosas terrenales no le permiten disfrutar de Dios con plenitud. Unos son adictos a la aprobación, otros a la comida, otros al descanso, algunos a la lujuria y otros al trabajo. Pero nada de esto ofrece la plenitud de vida que es en Cristo Jesús. Mientras no dejemos de estimar nuestra vida como valiosa, no podremos disfrutar de lo que somos y de lo que hacemos, ni de lo que tenemos.
Amados hermanos, ¿estamos obedeciendo a Dios? Pregúntate, lindo hermano, hermana y amada iglesia, ¿usted está obedeciendo a Dios? ¿Usted está escuchando la voz de Dios? Pablo sentía una tranquilidad de conciencia después de haber predicado. Dice Hechos 20:26, por tanto os doy testimonio en este día de que yo soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros el propósito de Dios. Amados hermanos, usted y yo debemos experimentar la paz, la tranquilidad de la conciencia con el resultado de vivir en los propósitos de Dios. Los falsos maestros no están en paz con Dios. Ellos más bien es su oponente. Pablo no rehusó declarar todo el propósito de Dios, ni declaró solo una parte de su revelación, sino de toda su revelación. No habló solo de sus bendiciones y promesas, sino que trató las cosas que nos confrontan en nuestra vida cristiana, que nos juzgan y la que debemos tener como límites. En los textos leídos aparece una frase clave que habla de cómo Pablo no rehusó. Él dice declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Un verdadero maestro no predica la palabra de manera parcial, tratando de ganar seguidores mediante una predicación ligera, sino que predica tanto las promesas y las bendiciones como las restricciones y las condiciones. Una de las grandes diferencias entre el verdadero profeta y el falso es que el falso prefiere hablar de sueños, de visiones, de actos proféticos, antes que hablar de la palabra de Dios, la cual él mismo con frecuencia desconoce y solo predica sobre aquellos pasajes que sirven para halagar al hombre, mientras evita, en cambio, las del juicio y confrontación, y lo hacen bajo la premisa de que Dios es amor y que por lo tanto no hará nada que pueda afectar a sus hijos. Los falsos maestros son más bien emisarios de Satanás, que prestan atención a doctrina de demonios, tal como lo revela la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero aquel que predica todo el consejo de Dios puede disfrutar de una tranquilidad de conciencia. Amado hermano, ¿usted está predicando todo el consejo de Dios? En palabras sencillas, ¿usted conoce la palabra de Dios? Entonces, si usted conoce la palabra de Dios y usted la vive, podrá predicar todo el consejo de Dios. Pablo tenía también una preocupación continua en contra de los falsos maestros que se levantarían de entre ellos mismos. Una de las razones por las que el verdadero pastor y maestro de la palabra denuncia sin cesar la mala doctrina es porque no puede callar la revelación de Dios. En una ocasión, el profeta Jeremías trató de argumentar con Dios porque no quería seguir predicando su palabra en vista de sus sufrimientos y persecuciones. Y esta fue su experiencia. Dice Jeremías 27, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír de cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo y grito o proclamo violencia y destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo,
no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Jeremías trató de callar, trató de cerrar su boca, pero cuando lo hacía, algo ardía dentro de su ser. Ese es el espíritu de aquel a quien Dios levanta para confrontar a la generación de su tiempo. La falta de celo por su palabra es una de las características de aquellos que no aprendieron a valorar la revelación de Dios por lo que es. Hermanos, si no, usted no teme en serio la palabra de Dios como la revelación del corazón y del carácter de Dios. No podremos evitar arder por su defensa. Pablo tenía una constante preocupación en contra de los falsos maestros, que se levantaría incluso de dentro de las iglesias. Y por eso dice Pablo en 20:28, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perderán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. En estos versículos, Pablo advierte que los ancianos de Éfeso sobre el cuidar de la grey y de sí mismos, reconociendo que todo aquel que no camine en integridad de corazón podría quedar preso de conductas pecaminosas y de herejías. Nuestro enemigo es Satanás. Él muy sutil es capaz de engañar al más sabio, si Dios lo permitiera. Engañó a Adán y a Eva, nuestros mejores representantes, y ha seguido engañando a través de la historia. Pablo le recordó que es el Espíritu Santo quien coloca a los pastores y maestros en una posición de enseñanza y supervisión, lo cual aumenta la responsabilidad de esta tarea. Los ancianos no son escogidos por el grado de éxito que tuvieron en el mundo secular, ni por el tiempo que hayan estado en una congregación. En la iglesia, el anciano es alguien a quien Dios mismo escoge, y los que están a su alrededor pueden apreciar el llamado que Dios le ha hecho. Más adelante les advierte que después de su partida se irán levantando lobos feroces y rapaces. Pablo y otros usaron términos fuertes para desenmascarar a los falsos maestros y a los falsos seguidores. Aquí los llama lobos rapaces, pero en otras versiones los llama perros, que era un término ofensivo bastante conocido en el mundo antiguo. Pablo les estaba advirtiendo de que este surgimiento de falsos maestros iban a ocurrir entre ellos mismos. Esta es la esencia de la apostasía que se genera dentro de la misma iglesia. Apóstatas en griego significa apartado, separarse, desertar, retirarse, divorciarse, renovarse uno mismo de la posición que ocupaba originalmente. El apóstata es alguien que estuvo en la verdad. Con frecuencia es alguien que estuvo en la verdad, pero que nunca perteneció a la verdad. Alguien que usó el evangelio para lucrar o beneficiarse de alguna manera, pero que nunca quiso pagar el precio de la prueba. En medio de la apostasía, hermanos amados, ¿qué pueden hacer los líderes del pueblo de Dios que quieren permanecer fieles? Necesitan tener los atributos del apóstol Pablo que estamos indicando.
Pero también el apóstol Pablo realizaba una labor de atalaya del pueblo. Un verdadero pastor realiza una labor de atalaya frente al pueblo. Un atalaya es un lugar alto desde el cual se puede ver a grandes distancias. Y en el sentido humano, un atalaya es alguien que se coloca en ese lugar alto para detectar desde dónde viene el peligro que puede atacar o dañar. Pablo, al igual que Ezequiel, en su tiempo desempeñó esta función de atalaya. Dice Hechos 20:31, por tanto, estar alerta recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Dios siempre levantó personas para vigilar y proteger a su pueblo, y aquellos a quienes Dios los levanta con esa función deben estar dispuestos a pagar un alto precio por los interesados en debilitar el rebaño. Harán lo indispensable para desacreditarlos, procurando que otros no lo escuchen ni presten atención a sus advertencias. El pasaje de Hechos dice Pablo, durante 3 años no cesó de amonestarles de día y de noche, hasta con lágrimas, reconociendo que la amonestación puede doler, pero al fin contribuye a la formación de un carácter santo en quien la recibe y la aplica. La responsabilidad de elegir le pertenece a Dios y la de obedecer nos pertenece a nosotros. El atalaya reconoce que es Dios quien en definitiva lo controla todo. No podemos ser buenos atalayas si no tenemos la plena confianza en Dios. Pablo también tenía una actitud de servicio. Por último, hermanos, debemos mencionar la labor desinteresada de Pablo y su disposición a trabajar para ganar su propio sustento, a fin de quienes que querían dañarlo no pudieran acusarlo de ser una carga para la iglesia o de malgastar sus fondos. Dice Hechos 20:33, Pablo dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo no solo trató de proveerse para sus necesidades de otros. Este hombre de Dios no se conformó con dar la palabra de Dios a sus discípulos, ni dar todos sus esfuerzos, sino que dio de su bolsillo. Esta es la actitud desinteresada de un corazón que no quiere manchar el nombre de su Señor, para no dar ocasión de que algunos maliciosos usen el dinero como una excusa para desacreditar su labor como obrero de Cristo. Pablo no solo demostró una excelente actitud en cuanto al manejo del dinero, sino también una excelente actitud de servicio. Servir sin la actitud correcta no sirve. Esa manera de servir más bien desdice del siervo y degenera la causa para lo que sirve. Todas estas actitudes mencionadas hasta aquí son las que hicieron que este gran líder pudiera escribir a sus seguidores diciendo que tenía la conciencia tranquila de no haber dañado a nadie. Esto se debe a su preocupación continua por mantener el nombre del Señor en alto. Hechos 24:16 dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Notemos el énfasis delante de Dios
y delante de los hombres. Su deseo no era solo estar limpio en los cielos, sino también estar limpio ante los hombres en la tierra, porque nuestro testimonio afecta el nombre de nuestro Dios para bien o para mal. Cada ministro de la palabra de Dios debe vivir como lo hizo Pablo, sobre todo en estos tiempos de apostasía, cuando era aún más necesario modelar lo que el Señor a su vez nos modeló. Hermanos amados, hermano, hermana linda, iglesia del Señor, usted y yo servimos al Señor como nos enseña el apóstol Pablo. Pregúntate, examínate, examinémonos todos. ¿Usted y yo servimos al Señor como nos enseña el apóstol Pablo? Recuerda, linda iglesia del Señor, en tiempos difíciles se necesitan personas de integridad, comprometidas con la causa y dispuestos a pagar el precio necesario para mantener viva la llama de la fe cristiana. En cada generación, Dios se reservó unos pocos que estuvieran dispuestos a brillar en medio de la oscuridad. Mis amados hermanos, si usted y yo en esta mañana nos comprometemos o nos desafiamos manifestar las características de Pablo, como él era un maestro verdadero, de tener un corazón pastoral, un compromiso con la verdad, un hombre dispuesto a sufrirlo todo por la causa del Evangelio. Él tenía una tranquilidad de conciencia después de haber predicado. Él tenía una preocupación continua contra los falsos maestros que se levantarían de entre ellos, una labor de atalaya del pueblo y una actitud de servicio como la que espera Dios de mí y de ti. Si estás convencido de esto, hermano amado, ore conmigo, dígale así: Padre Celestial, en esta mañana usted ha revelado su palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Y me ha dado a conocer, Señor, cómo saber diferenciar entre un verdadero maestro y un falso maestro o profeta. Amado Dios, Padre, permítenos enfocarnos solo en tu palabra, Señor, y revisar las características del apóstol Pablo como un buen maestro fiel a Dios. Permítenos imitar, seguir los pasos del apóstol Pablo. Señor, gracias por dar a conocer a tu iglesia tu palabra y las características que el apóstol Pablo nos ha mostrado, Señor, en este capítulo de Hechos 20, Señor, donde nos muestra todas las características de un verdadero maestro, de un verdadero profeta, de un gran siervo de Dios, de un maestro de la Biblia. Señor, ayúdanos a discernir cuando viene algo que no viene de ti, Padre. Permite que mis hermanos, cada uno de ellos, conozcan la palabra de Dios de tal manera que cuando viene algún alimento falso, Señor, algo que no es tuyo, puedan discernir y puedan darse cuenta quién es el verdadero y quién es el falso. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos un discernimiento, danos una inteligencia espiritual para darnos cuenta, Señor amado. Y gracias por tu palabra, gracias por la advertencia. Sabemos que vivimos tiempos de la apostasía. Surgirán entre nosotros muchos apóstatas, Señor. Muchos se abandonarán la iglesia, muchos dejarán la iglesia.
Muchos, Señor, oh Dios, se enredarán con doctrinas falsas, herejías, Señor amado, hablando cosas que ellos mismos no entienden ni comprenden. Pero tu palabra es tan clara, revelada, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Eres el Maestro, eres quien nos da a conocer, Señor amado. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que quisieran ser verdaderos maestros para tu gloria. También, Padre, quiero orar por aquellas personas que tal vez se han comunicado, Señor, a través de este medio virtual, Señor, y ellos tal vez, Señor, no entienden muchas cosas porque por primera vez o tal vez segunda vez están escuchando. Señor, también te ruego que te reveles a ellos, que usted le haga conocer, Señor, a cada uno de ellos, que el verdadero Dios es Jesucristo y en Él solamente hay salvación. Si estas personas se acercan a Jesucristo y creen que Él murió por ellos y lo reciben en su corazón como su Salvador y Señor, ellos también podrían ser salvos. Señor, oh Dios, y aquellos que han estado escuchando, si usted su voluntad, toque el corazón por el Espíritu Santo, Señor amado, y bautízalos con el Espíritu Santo, séllalos, inscríbelos en el libro de la vida, Señor, para que cuando usted venga por segunda vez, estas personas también como estarán inscritos sus nombres en ese libro grandioso que cuando usted abra estará registrado con tinta indeleble, que es la sangre de Cristo. Bendice, Señor, bendice a esta iglesia de Guaral, bendice a toda esta ciudad, Señor, de Guaral, que tal vez, Señor, están viendo por este medio, Padre. Toca sus corazones, que muchos vengan a ti, se arrepientan y vuelvan de todo su corazón a ti, Señor. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos lindos, antes de culminar una vez más, quiero realmente decirle a las personas que por primera vez o segunda vez se han comunicado con nosotros o han escuchado y han tomado la decisión por Cristo, comuníquense con nosotros. Queremos, hermanos, estar conociendo sobre su conversión y poder conectarnos para poder, hermanos, seguir edificándonos unos a otros y saber cómo ayudarlos de alguna manera a cada uno de ustedes. Ahí va a encontrar los teléfonos y ahí se puede comunicar y de esa manera conectarnos y poder estar juntos. Hermanos amados, Dios les bendiga, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amados hermanos, estamos muy contentos de haber finalizado este primer ciclo de estudios de nuestra Escuela de Capacitación Ministerial Virtual. Tenemos la firme convicción que la preparación diligente en el estudio de las Escrituras contribuye al crecimiento y formación espiritual de cada uno de los cristianos. Los cambios surgidos en los últimos meses debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 nos han motivado a no desmayar en nuestro propósito de brindar información y material de calidad. Y ahora, teniendo como aliado a la tecnología, hemos logrado que desde sus hogares puedan seguir estudiando sus cursos bíblicos. Durante este ciclo de estudios, hemos podido esforzarnos y también ver el esfuerzo de cada uno de nuestros estudiantes durante cada una de estas 10 semanas de estudio. Desde aquí, enviamos un sincero agradecimiento y felicitaciones a los 237 alumnos que han logrado culminar de manera satisfactoria sus estudios durante nuestro primer ciclo virtual. Agradecemos a Dios por los 49 estudiantes que lograron culminar sus estudios
de mi nueva alianza con Dios. Este curso está dirigido a quienes están iniciando su carrera en la vida cristiana, brindándoles enseñanza fundamental acerca de nuestra fe en el Señor Jesucristo, tales como el arrepentimiento, la Trinidad, el estudio de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, disciplinas espirituales tales como la oración, la lectura de la palabra, el evangelismo. Felicidades, amados hermanos, continúen perseverando en sus estudios bíblicos. Hay un largo camino por recorrer, pero ya iniciaron esta carrera y el éxito está asegurado. Firmes y adelantes. Alabamos también a Dios por los 122 alumnos que lograron culminar sus estudios de mayordomía cristiana. Estos tiempos difíciles nos retan a ser mejores administradores de las bendiciones de Dios, por lo que este curso nos ha llevado paso a paso a reconocer que Dios es el dueño de todo lo que existe. Además, hemos comprendido acerca de nuestra responsabilidad como mayordomos delante de Dios. Al aplicar los principios bíblicos, garantizamos el manejo óptimo y eficiente de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestros dones, también de nuestros talentos y de los recursos materiales, en fin, de toda la creación que Dios nos permite administrar como mayordomos suyos. Felicitaciones, amados hermanos. Sigan ahora adelante hasta ser hallados administradores fieles de los recursos divinos. Damos gloria a Dios por los 162 estudiantes que han logrado culminar sus estudios del curso Consejería y Discipulado. La Gran Comisión nos impulsa a prepararnos para cumplir el llamado de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Creemos que estos tiempos difíciles están preparando el camino para una gran cosecha espiritual de vidas que se acercarán a Dios. Y nosotros, como iglesia, nos preparamos para recibirlos y acompañarlos durante la evangelización y el posterior discipulado. Alcemos nuestros ojos y veamos los campos, porque están blancos para la siega. Felicitaciones, amados hermanos. Seamos una iglesia despierta, avivada con el fuego del Espíritu Santo, como una antorcha que ilumina esta ciudad y el mundo con el mensaje de salvación de Jesucristo. Rogamos a Dios que su gracia nos siga acompañando durante este segundo ciclo de estudios virtuales. Te animamos a ser parte de nuestros estudios bíblicos. En esta oportunidad estamos ofreciendo otros 3 cursos. Vida de Iglesia, dirigida a todas aquellas personas que están interesadas en iniciar estos primeros pasos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y también para aquellos que han finalizado sus estudios en mi nueva alianza con Dios. El segundo curso que ofrecemos es Compartiendo mi fe en Jesucristo. Herramientas básicas para poder compartir de manera eficaz el mensaje de salvación a otras personas. Y nuestro tercer curso, Construyendo mi carácter, teniendo la certeza de que la formación del carácter es un pilar fundamental para la vida cristiana. Nuestras clases en la modalidad virtual se realizan en 2 horarios, los martes a las 7 de la noche y los domingos a las 9:45 de la mañana. Te esperamos. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y muchas felicidades por haber culminado este primer ciclo de estudios de la Escuela de Capacitación Ministerial.
Bendiciones, amado hermano. Es nuestro deseo que Dios siga derramando fortaleza para estos tiempos tan difíciles. Permítame leer la palabra de Dios en Malaquías 3:10. La palabra del Señor dice así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Oremos juntos al Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias porque nos permites a través de los diezmos devolver un poco de todo lo que tú nos das. Ayúdanos a ser de bendición para otros en estos tiempos tan difíciles. Señor, te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas, que sigas tú proveyendo a tu iglesia, que nos guíes y nos des dirección para poder administrar estos recursos que nos das. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, te animamos a poder hacer llegar tus diezmos y ofrendas a nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También puedes hacer un depósito a través de la cuenta de nuestra iglesia en el BBVA, enviando el voucher al correo que también aparece en tus pantallas. También queremos recordarte que la iglesia cuenta con un WhatsApp corporativo, el 925-134-687. A través de un mensaje nos puedes hacer llegar tus dudas y consultas. También podemos acercarnos a tu hogar a recoger tus diezmos y ofrendas. Dios te bendiga abundantemente. Anuncios de nuestra iglesia. Inicia cada mañana buscando el rostro de Dios. Conéctate a nuestros tiempos de oración por redes, todos los días a partir de las 5:30 de la mañana. La palabra de Dios es vital para nuestro crecimiento. Por eso te invitamos a conectarte a nuestros devocionales de lunes a sábado a las 8:30 de la mañana en nuestra página de Facebook IASIN Guaral. Disfrutemos juntos de un tiempo de comunión como familia de Dios en los lunes con mi pastor, un espacio creado para animarnos junto a nuestro pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a las 7 de la noche vía Zoom. No dejemos de estudiar la palabra de Dios. Te animamos a conectarte este martes a los cursos de nuestra Escuela de Capacitación Ministerial. Nuestras clases inician a las 7 de la noche. Busquemos juntos al Señor en oración. Conéctate a la transmisión de nuestras noches de clamor, cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados, conéctate a las transmisiones especiales para nuestros adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. A las 5 de la tarde, los prejuveniles. A las 7 de la noche, los juveniles. Y a las 8:30 de la noche, los juveniles pro. Los domingos te animamos a unirte junto a tu familia y ser parte de nuestras transmisiones. A las 8:30 de la mañana te esperamos en nuestro culto de adoración. 9:45 de la mañana, prepárate en la Escuela de Capacitación Ministerial. A las 11 de la mañana, conéctate a los pequeños de casa a las clases de Zona NIC. Y a las 4 de la tarde, escucha un mensaje de bendición en nuestro culto evangelístico. En estos tiempos difíciles, tu generosidad puede marcar la diferencia para una familia en necesidad. Nuestro Ministerio de Acción Social está recibiendo víveres no perecibles en nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos. Anuncios especiales. Atención, varones. Este miércoles 15 de julio tenemos un momento especial dedicado para cada uno de ustedes. Nuestra reunión mensual de hombres de valor a partir de las 7 de la noche a través de la página de Facebook de nuestra iglesia. Damas, mucha atención. También
también tenemos nuestra reunión mensual de damas este miércoles 22 de julio a partir de las 7 de la noche. Es un momento especial para compartir el mensaje de Jesús con otras mujeres. Te esperamos. Atención prejuveniles, juveniles y juveniles pro. El sábado 25 de julio, a partir de las 7 de la noche, tenemos nuestro RJ Fest, un momento especial para compartir el mensaje de Jesucristo con otros adolescentes y jóvenes. Tendremos especiales, sorpresa, música, dinámicas. Es un momento que no te puedes perder. Atención matrimonios, el viernes 31 de julio también tenemos nuestra reunión mensual. Es un momento para poder compartirlo junto con nuestra pareja y escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que te esperamos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Gloria
Bien, amados hermanos, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de nuestro culto de adoración. Estamos contentos por haber contado con tu presencia y participación durante nuestro servicio. Y te animamos a continuar y ser parte de los servicios que aún restan en el día. Oremos al Señor para terminar este tiempo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has permitido estar compartiendo como iglesia tuya. Rogamos, oh Dios, tu bendición y ayúdanos a poner en práctica lo que hoy tú has hablado a nuestro corazón. Queremos ser una iglesia que te ame, que te sea fiel. Y gracias, Señor, por tu palabra. Guárdanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.